Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Hola amigos, muy buen día. Mi nombre es Willington Gutiérrez. Actualmente soy estudiante de fotografía vespertina en el Instituto Alpes. Hoy vengo a presentarles mi primer capítulo del podcast llamado Fotografía para principiantes. Y nuestro primer capítulo tiene como nombre ¿Qué tanto sabes de fotografía? Hoy quiero hablarles un poco sobre diafragma, ISO, sobre obturador, sobre velocidad. Hoy quiero hablarles sobre lo primero que debemos conocer a la hora de ocupar una cámara en modo manual. Es muy fácil tomar fotografías en automático. De hecho, en mis primeras fotografías todas fueron en automático, pero no tienen ni punto de comparación con el tipo de fotografía que puedo tomar en estos momentos. Cuando uno toma fotografías en modo automático, la fotografía sale con bajas texturas, tiene la iluminación muy variable, el balance de blanco es muy variable, pero eso es lo que quiero explicarles el día de hoy. ¿Qué es el ISO? ¿Qué es el obturador? ¿Qué es el balance de blancos? Quiero explicarles todo ese proceso y para poder lograr fotografías así bien realizadas, buenos retratos, con buenas texturas, buena iluminación. Vamos a partir con mi lente 50mm de Canon. Este lente es de la edición dorada Ultrasonic. Tiene un diafragma de 1.4 como mínima y es un lente muy pero muy lumínico. Este lente es muy especial para hacer retratos. La ventaja de este lente es que cuando tú tomas la fotografía, enfocas la persona y la persona va a salir totalmente nítida, va a salir súper clara, pero el fondo va a salir todo desenfocado. Esa es una de las grandes ventajas de este lente. Al ser tan pequeño el diafragma de 1.4, puedes hacer un bokeh espectacular. De hecho, estos son los tipos de lentes que más se utilizan para retratos, así que es mi regalón y es el que más cuido. Este es mi lente principal, es un 28-80 de Canon, igual de la línea dorada, un Ultrasonic, pero este lente, a diferencia del anterior, la distancia focal es variable. Su distancia focal mínima es de 28 y su máxima es de 80. ¿Esto qué significa? Que voy a poder tomar desde el mismo punto panorámicas, como voy a poder cerrarlo un poco hasta los 80 milímetros y voy a poder enfocar objetos que están un poco más lejanos de mí. Este lente tiene una desventaja. El diafragma es de 3.5 como mínima y de 5.6 en 80 milímetros. ¿Eso qué significa? Que cuando yo pongo mi lente en 80 milímetros, su diafragma va a ser de 5.6, o sea, va a ser muy cerrado. De hecho, podemos observarlo que el hueco del lente donde le entra la luz es muy pequeño, a diferencia de mi 50 milímetros que es bastante amplio. Este lente tiene la ventaja de que es variable, entonces voy a poder hacer zoom sin necesidad de acercarme y voy a poder tomar panorámicas sin necesidad de alejarme tanto. Es un lente muy pero muy útil, muy práctico. De hecho, la gran mayoría de cámaras nuevas vienen con este tipo de lentes, que son lentes de uso diario. Mi tercer lente es un lente Tamron. Es un 70-300. Este viene también con el diafragma variable de 4 a 5.6. Este diafragma, que es variable, igual también es bastante chico, la apertura del huequito donde le entra la luz, pero hablando técnicamente, el diafragma es muy cerrado, me da muy poca luminosidad, pero este lente tiene una ventaja que tiene el uso de macro. ¿Qué significa el macro? Que si yo quiero tomar fotos de cosas, de objetos muy chiquititos, estos me los va a sacar con una nitidez o un enfoque que lentes que no tienen macro no me van a dar. Este lente lo utilizo mucho para hacer fotografías a larga distancia. ¿Qué significa esto? Que si el objeto al fotografiar está a media calle de distancia, lo voy a poder sacar la imagen como si estuviera al frente mío. Este es un lente muy práctico, muy útil, pero nada discreto. Es grande, es llamativo,
pero es muy útil. No lo suelo ocupar todo el tiempo porque este lente, al ser tan llamativo y al tener un punto de enfoque tan lejano como el 70 milímetros, no me va a dejar hacer la profundidad de los objetos que quiero. Por eso prefiero utilizar el 28-80. Me da más versatilidad y me da más opciones de tomar fotografías variables que para poder tomar una foto de un objeto que está muy cerca a mí, me toca alejarme en lugar de simplemente hacerle zoom, me toca alejarme del objeto. Es un lente que utilizo muy poco, pero lo utilizo más por el macro. Me encanta tomar fotos de los objetos chiquititos que se vean súper nítidos. Cuéntenme, queridos amigos, ¿qué lente ocuparían ustedes para tomar sus fotografías del día a día? ¿El 70-300 de Tamron? ¿El 28-80 de Canon? ¿O el 50 milímetros? Como recomendación, yo les iría por un lente variable que es el 28-80, que me da zoom sin necesidad de acercarme, como este que es un lente fijo. Para poder hacer zoom, este es muy manual. Si tú quieres hacer zoom, te acercas. Si quieres alejarte, te alejas. Este lente, si tú quieres hacer zoom, simplemente lo giras y él va a hacer que la distancia focal disminuya. Yo me quedaría con este, es más versátil, te va a dar más opciones y va a ser mucho, pero muy práctico. Les presento la regalona. Esta es el cuerpo de una cámara 6D. Es mi cámara favorita, es la que ocupo día a día, no la cambiaría por ninguna. Esta cámara es una cámara full frame, tiene un sensor completo. Las cámaras antiguas utilizaban rollo. Estos rollos tenían un ancho muy parecido y el sensor de mi cámara es igual de grande. ¿Esto qué significa? Que el cuadro completo, cuando yo voy a tomar una fotografía, el cuadro completo va a verse todo. Se va a ver todo. Aquí les voy a dejar una gráfica donde muestra la diferencia entre un sensor ABS y un sensor full frame. Mi cámara tiene full frame, va a tomar una fotografía donde se va a ver mucho más amplia, se va a ver mucho más terreno, y una cámara con un sensor ABS sería una cámara semiprofesional. Esas cámaras utilizan un sensor ABS que el cuadro es un poco más chico, es más recortado, o sea, la imagen no va a salir tan completa, tan cargada como la sale con la cámara full frame. Ya les mostré los equipos que utilizo, ya les mostré la cámara, los lentes que ocupo. Ahora vamos a hablar un poco más de la parte técnica de la toma de fotografías. Todas las cámaras tienen varios modelos diferentes para tomar fotografías. Aquí podemos divisar, mi cámara actualmente está en modo manual. Si yo quisiera tomar una fotografía sin necesidad de cuadrar ningún parámetro, la utilizo en modo automático, que sería con esa A que aparece ahí. Yo lo utilizo o lo ocupo en modo manual. Yo hago toda la configuración de mi cámara para poder tomar la fotografía. Entonces, esta es el seteo de una cámara. Aquí les muestro, este es el seteo de una cámara, el diafragma, el ISO, el obturador. Ese es el seteo que se le debe hacer a una cámara. Para yo poder tomar una foto en manual tengo que medir qué tanta luz entra, a qué distancia focal se encuentra mi objetivo, tengo que ver qué diafragma uso, tengo que ver la velocidad con la que voy a disparar. Si la velocidad es muy baja, la foto me va a salir corrida, o las personas que vayan caminando o se muevan un poco van a salir corridas o vibradas en la foto. También, ¿qué pasa? Si la velocidad es muy baja, yo voy a tomar la foto y la vibración de mis manos van a hacer que la foto se vea como si se estuviera moviendo, aunque el objeto esté totalmente quieto. Ahora entremos un poco más en materia en la parte técnica a la hora de tomar una fotografía en modo manual. Para poder tomar una buena fotografía debemos conocer el triángulo de exposición. Este triángulo está compuesto por tres partes: el ISO, el diafragma y la velocidad. La apertura del diafragma quiere decir qué tan grande o qué tan chico queremos hacer que se vea el huequito de nuestro lente. Si el diafragma es muy grande, como lo podemos ver aquí en nuestro lente, se va a ver mucha luz, va a poder ingresar mucha luz, pero los objetos se van a ver un poco borrosos dependiendo de la distancia focal donde se encuentren los objetos. Entonces, si queremos utilizar diafragmas muy bajos, o sea, muy abiertos, como este que es 1.4, vamos a generar un efecto de desenfoque. Se van a ver objetos
muy borrosos o se van a ver objetos muy bien enfocados. Esto quiere decir que si utilizamos un diafragma de 1.4 solamente vamos a ver enfocado una parte o un objeto. Un ejemplo, pongo el punto de enfoque en mi mano, se va a ver enfocada totalmente mi mano, pero yo que estoy un poco más atrás me voy a ver totalmente desenfocado. Eso quiere decir la apertura del diafragma. Nuestro segundo punto en el triángulo de exposición es la velocidad. No quiere decir la velocidad con la que disparamos, sino que tiene que ver es con la velocidad en que va a haber ingreso de luz en el sensor y se va a volver a cerrar. Un ejemplo, si utilizamos una fotografía con 1 segundo de velocidad, el diafragma va a hacer su apertura, va a abrirse el diafragma, va a ingresar luz al sensor y va a haber luz en el sensor durante 1 segundo. 1 segundo después, el sensor se va a cerrar, se va a tapar para que no ingrese más luz y lo que quede plasmado en ese segundo es lo que va a salir en la fotografía. Un ejemplo de esto puede ser también cuando utilizamos velocidad de 1 segundo partido en 200. Si yo utilizo una velocidad de 1 segundo partido en 200, el sensor va a recibir luz súper rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que los objetos que estén en movimiento van a quedar totalmente congelados. Un vehículo que va a toda velocidad, 80 km por hora, va a quedar plasmado en la imagen como si no se estuviera moviendo. Esto tiene que ver con la velocidad. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre el ISO. El ISO es uno de los factores principales en el triángulo de exposición. ¿Qué quiere decir el ISO? El ISO es la luminosidad que tenemos en nuestra fotografía. Esto es ISO de compensación. ¿Qué hace el ISO? Compensa la luz que pueda faltar en nuestra fotografía. Esto lo que hace es poner pequeñitos puntos blancos, va a poner píxeles blancos alrededor de los objetos. En nuestro objeto principal va a poner píxeles, puntitos, puntitos. Esto quiere decir que nuestra fotografía va a salir mucho más clara, pero tiene una gran desventaja, nos va a producir grano. Esto quiere decir que la foto ya no se va a ver lisita, natural, con claridad, sino que se va a ver como con puntitos, como si fueran puntitos puestos. Vas a ver en mi polera puntitos amarillos, pero al compensarla con el ISO vas a ver puntitos blancos. No se van a notar así al 100%, pero si tú subes demasiado el ISO, un ISO 3000, 3200, se van a ver ya muchos puntitos y la foto se va a ver como si fuera grano, como si tú cogieras un puñado de arena y vieras los granitos de arena combinados, colores amarillos y colores blancos. Esto quiere decir el ISO. Ahí es donde tú te haces la pregunta, Wellington, ¿pero para qué nos sirve toda esta información? Fácil. El triángulo de exposición nos da una buena fotografía. Si tú quieres tomar una buena fotografía, tú mides el nivel de luz que hay, vas a tomar una foto. Actualmente yo me encuentro con una luz natural, o sea, no voy a necesitar aumentarle el ISO a mi cámara, pero voy a necesitar que el obturador esté cerrado o esté abierto como yo voy a querer dependiendo de la fotografía. Si yo quiero que salga mi rostro enfocado y la pared de fondo enfocada, voy a tener que cerrar un poco el diafragma. Con 3.5 o 5.6 estaría bien cerrado el diafragma, lo suficiente para que se vea todo enfocado. Pero la desventaja de cerrar el diafragma es que le va a entrar muy poquita luz a la cámara, muy poquita luz al sensor, y por eso vamos a necesitar compensar esa luz que perdemos con el cierre del diafragma. La podemos compensar de dos formas: aumentando la velocidad en la que el tiempo del sensor está expuesto a la luz, o podemos hacerlo con el ISO. Hacemos ISO de compensación, podemos utilizar un ISO 200 o un ISO 400 y esto nos va a dar la suficiente luz para que la fotografía salga iluminada y salga perfecta. Entonces, si yo quiero que salga todo enfocado, pero la persona se está moviendo, voy a hacerle cerrar el obturador, voy a cerrar el diafragma, voy a cerrar el diafragma lo suficiente para que
salga todo enfocado, pero también voy a necesitar aumentar la velocidad. Entonces, la velocidad de la fotografía, la velocidad con la que le va a entrar luz al sensor va a ser muy poca. Va a haber muy poco tiempo en que le va a entrar luz. Entonces, voy a colocarle una velocidad de 40, un segundo partido en 40. ¿Esto qué quiere decir? Que la fotografía no va a salir vibrada. Es como el mínimo para que la fotografía no salga vibrada. Las personas que les titiritea un poco la mano van a poder utilizar un segundo partido en 80. Yo particularmente lo utilizo así. Un segundo partido en 80 para que no me tiemble un poco la cámara o con la vibración a la hora de tomar la foto no se perciba en la imagen. Un segundo partido en 80 con un diafragma de 5.6 o de 4.5, la fotografía va a salir perfecta. Pero si no entra suficiente luz de día o no tengo una luz artificial que me dé esas capacidades, voy a perder luminosidad. Entonces, ¿qué hago? Aumento el ISO. Entonces, eso consiste el triángulo de exposición. El ISO va a ser compensación para la falta de luz que nos genera estos objetos. Entonces, si el diafragma está muy cerrado, la velocidad está muy alta en 80 o en 100, voy a tener que compensar un ISO en 400 o en 200 dependiendo de la cantidad de luz que tenga, luz natural o la cantidad de luz que tenga de algún objeto diferente. Mis queridos amigos, les voy a dejar unas gráficas a este lado donde muestra cómo funciona el triángulo de exposición. La vamos a ver representadas por objetos. Objetos corriendo, objetos quietos, diafragmas cerrados, diafragmas abiertos y el ISO. Amigos, para terminar sobre este primer capítulo del podcast de fotografía para principiantes, quisiera saber su opinión sobre todo lo del triángulo de exposición. Es más, quisiera ver algunas imágenes que hayan tomado con buena exposición o con exposición más o menos, con la exposición regularcita. Igual quiero ver todas las fotografías que hayan podido realizar con toda esta información. Espero que les haya gustado hablar sobre el triángulo de exposición y recuerden seguirnos para ver muchos más podcasts sobre fotografía para principiantes. Este fue nuestro primer capítulo, espero que les haya gustado y que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, chao chao.